Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Más Allá del Deporte, el lugar donde los protagonistas tienen su espacio para contar las grandes historias. Y hoy muy contentos porque hablar de este señor es como hablar de goles, ¿no, Julián? Un señor que nos tenía deleitados con tantos goles que marcó, por las huellas que dejó en el fútbol y sobre todo por la gran persona que es. Don David Trezeguet, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación a Más Allá del Deporte. Un honor para nosotros tenerlo acá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo explicar la situación. Un gran abrazo, gracias por la invitación, ante todo. Y bueno, seguramente para mí con mucho placer poder hablar de fútbol con ustedes. Bueno, bueno, claro que sí. Julián Capera, bienvenido. Mi fórmula hoy, mi dupla, hoy en Más Allá del Deporte, ¿cómo está? Hola Cristian, un abrazo para usted, para toda la audiencia de Más Allá del Deporte. Gracias por la invitación y un verdadero privilegio tener la posibilidad de hablar con un goleador que, bueno, nosotros somos jóvenes, seguramente marcó la infancia de nuestra generación. Crecimos viendo los goles de David Trezeguet y tenerlo hoy como invitado es un verdadero placer, así que muchas gracias por la invitación. No se crea, Julián, cuando yo jugaba Winning Eleven me acuerdo de esa dupla de Trezeguet con Henry, de ese Sí, Francia señor. increíble, de esa Juventus. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso. Don David, ¿qué tal el confinamiento? ¿Qué ha aprendido en esta etapa de pandemia? Bueno, la verdad que fue una experiencia única, si lo podemos darle un cierto motivo, un nombre, ¿no? Es verdad que, bueno, para mí mi situación fue encontrarme en ese momento en España, porque estaba finalizando mi curso de director deportivo. Es un poco el vínculo que hoy en día me atrae dentro de lo que es el plan futbolístico, la parte más como dirigente, la parte más de contacto con el entrenador, con los dirigentes, con los jugadores. Entonces, para mí era oportuno poder prepararme en esta nueva fase de mi vida y he pasado mi curso de director deportivo en la Federación Española de Fútbol, en el cual en lo negativo, lamentablemente, de mi plenitud de curso, tuvimos este gran inconveniente que fue este COVID-19 que abarcó seguramente muy fuertemente en ese periodo en Europa, sobre todo en Italia y España, y la verdad que me encontraba en una situación en la cual por suerte me encontraba junto a mi familia, así que bueno, fue un momento de reflexión sin tener, pienso que como todos, mucha información sobre lo que estaba ocurriendo, y la verdad que nos íbamos adaptando a este nuevo tipo de situación. La verdad que me dio la posibilidad en ese tiempo de reflexionar mucho a mi futuro, lo que quería hacer, prepararme y ahora, bueno, de a poco volviendo a la normalidad, pero bueno, preparándome para esta nueva experiencia que para mí será muy, muy rica en base a lo que he conocido como jugador, pero quería prepararme mucho más como dirigente, tener otro vínculo, tener otra visión de lo que es no solo lo futbolístico dentro de un campo de juego, sino lo que abarca en general. Y bueno, me preparé para esta nueva experiencia, ahora esperando con una cierta ansiedad, bueno, que algún club me dé la posibilidad de ejercer este tipo de trabajo. Mientras tanto, es verdad que bueno, mi legame con Juventus sigue presente, es verdad que como embajador de Juventus estamos en una situación no simple, porque bueno, el poder movilizarnos resulta muy, muy difícil, pero bueno, desde otro ángulo, preparándonos para esta nueva aventura que comenzará el 20 de septiembre, primera jornada de campeonato contra Sampdoria, y a partir de ahí, bueno, veremos de centrar nuevamente los objetivos previstos por parte del club.
Y que bueno, realmente nos alegra que personas que han defendido este deporte con tanto profesionalismo cuando estuvieron en el campo, pues sigan vinculadas al juego y sigan preparándose para seguir llenando de cosas buenas al fútbol, David. Y a propósito de eso, quisiera preguntarle, desde esta nueva perspectiva, ¿cómo ve usted el momento de este deporte que tanto amamos? El fútbol de ahora, este fútbol, si se quiere, post pandemia y con todo lo que ha traído este siglo XXI, ¿es muy diferente al fútbol que le tocó a usted en la cancha? Bueno, es verdad que en los aspectos negativos de lo que representa el deporte en general, ¿no? Aquí estamos hablando de fútbol, que es lo nuestro. Es verdad que el principio más importante que nos une es lo futbolístico junto al emotivo. El emotivo lo representa el público, ¿no? Y esta visión de ver los estadios vacíos, sin esa presión suplementaria en lo positivo que representa el público, la verdad que no nos tenemos nunca que olvidar que más allá de un resultado, sabemos que el deporte es pasión, y el pasión se vive con público, se vive con esas emociones tan cercanas a la gente que vive junto con nosotros. Lamentablemente en estos cambiamientos hubo que adaptarse a esta nueva situación, una situación no simple en el cual se están tomando medidas mucho más precisas, con mucho más conocimiento de lo que representa el virus, pero es verdad que estamos en una etapa de aprendizaje, en una etapa en la cual somos conscientes que el fútbol en general tardará un tiempo a que el público pueda estar nuevamente presente masivamente, y bueno, hay que adaptarse a esta nueva realidad con la máxima profesionalidad, con la máxima actitud positiva. Y lo lindo del fútbol, siempre lo digo, es que gracias a Dios nuevamente los clubes se han podido iniciar nuevamente a hacer sus respectivas pretemporadas, a hacer sus respectivas incorporaciones en vista de lo que será los diferentes torneos que se tendrán que afrontar, y nuevamente darle vida a un deporte fantástico y único como es el fútbol. Sí, señor, usted tiene toda la razón, sobre todo porque la hinchada es el integrante número 13 del equipo, ¿no? Entonces pesa bastante saber que no se tiene ese aliento que es vital para los 90 minutos. Bueno, don David, quería iniciar esta entrevista haciéndole un cambio de orientación hacia cómo fue su infancia. ¿Quién era David Trezeguet antes de ser esa leyenda que es o que fue en el fútbol? Bueno, mi infancia, una infancia en el cual, bueno, por diferentes circunstancias, pero la principal, mi padre también ha sido un futbolista profesional, en el cual tuvo la posibilidad de conocer también el fútbol europeo y trasladarse a Francia, en el cual nací en un lugar, Rouen, poco conocido seguramente, pero bueno, en lo que es la parte de Normandía. Nací en el año 77, mi padre volvió a sus raíces argentinas en el año 79. Y bueno, tuve una infancia de una familia clase media, trabajadora, con objetivos muy precisos, sobre todo en lo que hablo abiertamente hacia lo que fue mi educación escolástica, tanto para mí poco, esa sintonía con el fútbol desde muy chico se hacía presente, seguramente a nivel divertimiento, ¿no? Después con el tiempo se fue dando mucho más a nivel profesional, eso fue dándolo la edad, pero la verdad que una familia muy, muy humilde, un código muy importante hacia mi familia, hacia mis amigos, hacia mis prójimos, un crecimiento en el cual mis padres trabajaban y
bueno, era primordial de parte de mis padres la parte escolástica, la parte educativa, de estar muy atento a eso, y después, bueno, esa parte de hobby que iniciaba en mis raíces y en mi sangre, que era el fútbol. O sea que había una cierta decompensación, ir bien en el colegio y poder ir a jugar al fútbol, ¿no? Era una matemática. Y la verdad que bueno, muy cercano a mis amigos íntimos, en un barrio de clase social media, donde en mi periodo la seguridad era seguramente muy diferente a la actual, en el cual podíamos jugar al fútbol en la calle hasta tardes horas de la noche, donde todo era mucho más sensible, humano, mucho más liberal a, bueno, la actualidad de lo que es en general Sudamérica, en el cual sabemos que, bueno, las cosas han cambiado. Y la verdad que bueno, ese crecimiento fue el que me dio las bases para después empezar a los 15 años a poder empezar en un club de barrio como Platense, que es el club que me dio la posibilidad también de debutar con el tiempo profesionalmente. Pero bueno, fue un club que me formó, un club que me dio la posibilidad de hacer mis primeros pasos tanto a nivel juvenil como a nivel profesional, y para mí todo esto fue la base sólida para después crecer en lo que se transformó en un trabajo divertido, ¿no? Siempre le di ese tipo de etiqueta, poder hacer lo que uno quiere, creo que es lo más lindo que le puede pasar a uno. A mí me tocó esta posibilidad, la disfruté, trabajé mucho para poder realizar este sueño, y la verdad que las cosas se dieron de una manera única. Uh-huh. David, y si no se hubiera dado de esa manera y por alguna razón el camino del fútbol, las puertas de ese camino no se abrieran para usted, probablemente ¿a qué habría dedicado su vida David Trezeguet? Bueno, siempre tuve una visión hacia el deporte, siempre fue una idea mía. Creo que esto tiene también mucha similitud a que mi familia siempre fue una familia de deportistas, ¿no? Entonces tenía este objetivo de querer hacer mi curso de preparador físico, que era algo que me llamaba la atención más que nada, y que bueno, veía en ese tipo de diploma o de laurea, veía un poco ese futuro más cercano mío a seguir ligado al deporte en general. Don David, bueno, ya usted tocaba el tema de su familia, y yo sí le quiero preguntar cómo fue ese papel que jugó su familia, porque además usted decía muy claramente, fueron deportistas, siempre hubo el apoyo total por parte de don Jorge, por ejemplo, Jorge Trezeguet, su padre, y además, pues, cuéntenos un poco, pues, sobre eso. Bueno, creo que la gran virtud de mi padre y mi familia en general fue el nunca crearme una presión suplementaria sobre lo que quería hacer, ¿no? Más exactamente el poder practicar fútbol, poder divertirme hasta una cierta edad futbolísticamente hablando, hasta que, bueno, uno a una edad también empieza a ver ciertos progresos y ver que existe la capacidad de poder ir más adelante, ¿no? Entonces, mis padres nunca me han creado una presión sobre el querer imponerme ser jugador de fútbol. Me han dejado la posibilidad de poder crecer con virtudes y con errores, y creo que esto es natural y es lo aconsejable, o por lo menos lo que trato de aconsejar a los más jóvenes, ¿no? Creo que en nuestras etapas de cada uno de nosotros hay edad a todo, ¿no? Y hay que saber confrontarse a diferentes
motivaciones a diferentes problemáticas que pueden existir, pero creo que muchas veces de los errores también se aprenden. Y creo que la gran virtud de mi padre como jugador profesional fue el siempre aconsejarme en manera positiva, inculcándome mucho sobre seguramente mis virtudes, pero también mis errores, porque también tenemos capacidad de crecimiento y de mejoramiento, sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Entonces, creo que esto fue algo fundamental para mí en mi crecimiento. A medida que iba pasando el tiempo, que bueno, mis padres y en mi caso mismo veía que mis condiciones seguían aumentando en el sentido de que venían las primeras convocaciones con el plantel profesional, solo con 15 años. Entonces mis padres estaban un poco más atentos al consejo moral, emotivo, que al aspecto técnico, ¿no? Porque sabían que tenía un margen de mejoramiento muy importante que hacer. Y esto para mí fue vital, fue muy importante. Hoy me toca vivir desde otro ángulo porque tengo hijos, pero veo que el fútbol en muchos aspectos y en algunos que son negativos, creo que la presión hacia los chicos no es saludable, no es bueno. Creo que todo se tiene que hacer de manera muy gradual, muy natural, porque creo que las presiones a una cierta edad no sirvan. Creo que el fútbol se ama porque uno se divierte. Después se va perfeccionando, ¿no?, con el trabajo y va mejorándose porque uno se quiere imponer. Pero creo que esta tendencia está cambiando. Hoy creo que se ve mucho con los chicos. Hay un trabajo muy diferente al que me tocó vivir a mí en mi crecimiento, ¿no? Es mucho más psicológico, mucho más mental. Los entrenadores jóvenes hay un diálogo mucho más abierto, hay mucho más explicaciones, y esto hace que el chico crezca de una manera diferente y más saludable. Pero creo que, vuelvo a repetir, fue muy importante e interesante al mismo tiempo poder tener ese crecimiento gradual que después me dio frutos al futuro que me tocó vivir. David, y a propósito de eso, ¿cómo vivió usted ese momento en el que hay que abandonar el nido, siendo todavía muy joven, dejar el país en el que finalmente se formó, la cercanía a la familia, a los amigos, y asumir el reto del Mónaco de Francia, teniendo apenas 18 años y convirtiéndose en goleador ya de un equipo que estaba muchos kilómetros lejos de su casa materna? Mira, vuelvo un poquito hacia atrás, porque esto creo que ha sido una gran virtud de mis padres, ¿no? Uno, seguramente cuando lo vivo hoy en día desde otro ángulo, fue la inconsciencia total. Mi objetivo de irme al fútbol europeo era un objetivo sanamente, ¿no? Pero una decisión egoísta de querer trasladarme como sea a Europa, querer practicar mi fútbol en Europa, por ahí olvidándome de esas raíces que tenía, porque realmente estaba cambiando no solo de país, sino de continente, de costumbres, del idioma, de ciertas relaciones. Y es verdad que en eso mis padres siempre me contuvieron y siempre estuvieron al lado mío, ¿no? La verdad que en ningún momento sentí esa presión de mis padres de decir por qué motivo nos vamos, sino acompañaron mi decisión. Y uno, en la inconsciencia de un chico de 17 años que tiene solamente ese objetivo de querer concretizar su sueño, no más que nada, y por ahí olvidándose un poco del resto. La verdad que esta historia en mi situación fue positiva porque las cosas se dieron en manera positiva. Nunca reflexioné si se hubiese dado el contrario, ¿no? Pero creo que esta fue la gran virtud de mis padres, y después el saber aprovechar mi momento, entrenándome, queriéndome superar en cada momento, querer demostrarme a mí mismo con una joven edad, de querer imponerme.
eso es algo muy personal, ¿no? Que uno muchas veces lo hace por ahí sin reflexión, y creo que es lo lindo y lo saludable de un chico de 17, 18, 19 años. Se divierte, juega, provoca, lo ves que está contento dentro de un campo de juego, y eso fue lo que me tocó vivir a mí. Y después con la edad vas tomando otras responsabilidades, ¿no? Pero creo que ese crecimiento sano y vuelvo a repetir, el apoyo de mis padres fue muy importante. Y se podría decir que un secreto en su carrera, si se puede llamar secreto, fue el acompañamiento constante de su familia, de su papá, de su mamá. Pero cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de adaptación a una liga que es tan diferente, o si tienen similitudes nos puede contar con la Argentina, porque usted debutó en Platense, le costó mucho adaptarse. Claramente usted hizo una carrera brillante en el Mónaco, se destacó, su entrenador le dio la oportunidad muy joven y eso fue vital, ¿no? Bueno, el Mónaco para mí fue una experiencia muy importante, porque el Mónaco, primero, que fue el club que me dio la posibilidad de poder mostrarme, ¿no? Después, seguramente, mis cualidades hicieron que me pude imponer en un equipo que tenía tanta ambición, tantos objetivos, pero tuve la suerte de contar con un entrenador como Jean Tigana, que me dio la posibilidad de crecer y de terminar mi formación, porque no nos tenemos que olvidar que tenía 18 años y que tenía todavía mucho que aprender y tenía mucho que mejorar, tanto en el aspecto físico, mental, técnico. Bueno, para mí fue muy importante encontrarme en una situación en la cual podía trabajar con tranquilidad, podía imponer mi juego y podía seguir perfeccionándome en una liga en el cual seguramente la presión en ese momento era diferente a después a lo que me tocó vivir, pero tuve un crecimiento también muy interesante, muy profesional, y la verdad que fue un cambio sin reflexión, porque mi idea era la de querer jugar de la misma manera, o con esa idea muy fija de lo que había aprendido en Argentina, querer imponerlo en Francia. Después es verdad que me tocó estar en una edad en la cual todavía mi aprendizaje tenía que continuar, entonces mi formación se terminó dando entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo, ¿no? Y para mí esto fue muy importante. Seguramente una virtud que muchas veces la digo fue el de querer adaptarme rápidamente al lugar donde me tocaba vivir, aprender rápidamente el idioma, adaptarme rápidamente a mis compañeros, estar mucho tiempo con mis compañeros para poder integrarme lo más rápido. Creo que para un jugador de fútbol es importante el poder comunicar para poder adaptarse rápidamente, y que el tiempo no sea un peso, ¿no? Entonces, para mí fue fundamental esta línea de crecimiento. Pero es verdad que, bueno, al mismo tiempo los esfuerzos pagaron. Es verdad que uno muchas veces no hace atención, que queda lejos de sus amigos, de su familia, de esa gente que estuvo siempre cercana. Pero al mismo tiempo, te vuelvo a repetir, la no reflexión por el querer imponerme en lo mío, en lo que me había decidido que quería hacer, que era jugar al fútbol. Todo el resto pasa a ser secundario, ¿no? Mismo si durante algunos periodos uno puede tener ese bajón anímico de estar lejos de lo suyo, pero bueno, creo que es importante el querer imponerse, y eso también te demuestra esa virtud en tu carisma, ¿no? En tu forma de ser, de ser un jugador más fuerte mentalmente por querer imponer tu juego. David, háblenos de ese gol en la Champions que usted le marca al Manchester United. Yo creo que ese gol
marcó a toda una generación, lo recordamos muchísimo. ¿Qué recuerdos tiene de ese momento, de lo que pasaba en su vida, en su carrera y de esa anotación particularmente? Bueno, en ese crecimiento con Mónaco, creo que ese partido contra Manchester United fue el partido emblemático, ¿no? En el cual nos tocó jugar este cuarto de final contra el Manchester, en el cual en Mónaco, por lesión, no pudo estar presente y igualamos 0-0. Y era ese Manchester donde Beckham, Giggs, Andy Cole, Sheringham, un equipo con una superioridad increíble, un juego muy directo, un equipo con ambición completamente diferente a lo que nosotros teníamos como objetivo y bueno, el imponerse haciendo un gran partido con nuestras cualidades, con nuestras virtudes. La verdad que a mí me tocó vivir ese momento único de un gran gol, porque la verdad que la acción fue extraordinaria junto con Ali Benarbia. Y después, bueno, porque es una representación de diferentes puntos. Old Trafford, un estadio con una mística, una historia, un monumento al fútbol mundial, porque Peter Schmeichel era el portero del momento, porque un arquero con presencia, con experiencia, con lenguaje hacia sus compañeros, hacia un árbitro, de una manera notabas una experiencia única. Y la verdad bueno, es verdad que Manchester empató faltando entre 20 y 25 minutos y bueno, esa presión de tener que mantener un resultado en ese estadio con un clima inglés, ¿no? Muy gris, con mucha agua, con Beckham de un lado, con Giggs del otro, tirando centros tanto del lado derecho del lado izquierdo, jugando contra esa gente, como te decía, Sheringham, Andy Cole, todo este tipo de jugadores en el cual uno los veía por crecimiento, ¿no? Y poder clasificarnos, hicimos un paso en ese momento histórico y es verdad que, bueno, después nos tocó jugar contra esa Juve que también era una Juve histórica, indomable y la verdad que fue un recuerdo único para mí. La verdad que fue un recuerdo fantástico el que me tocó vivir con Mónaco en ese famoso partido contra Manchester. Bueno, vamos, ese fue un momento muy importante en su carrera con Mónaco y también las ligas que ganó, fue goleador del equipo. Pero ya le quiero hacer un cambio de frente para hablar un poco de un hombre que también fue referente en ese club, que también ha tenido que pasar por muchas pruebas que le ha puesto la vida, como Radamel Falcao. ¿Qué opinión nos puede dar del Tigre? ¿Se identifica mucho con él en lo futbolístico? Bueno, Radamel estamos hablando de un jugador de otra generación, diferente a la mía, pero un jugador emblemático por carisma, por ganas, por voluntad, un jugador que ha crecido físicamente, técnicamente, un jugador que es en la actualidad la imagen de lo que es el fútbol colombiano, ¿no? Ese fútbol de entrega. Ha podido demostrar sus cualidades desde muy joven, sabiendo que su crecimiento en River era interesante, pero su confirmación en el Oporto ha sido fantástico. Uno va dejando ciertas señales no solo de crecimiento, sino de títulos, de emblemático, y él por los clubes que ha pasado
ha demostrado que a través de su profesionalidad ha sido un jugador que siempre se impuso, y estamos hablando de ese jugador que está dentro de esa camada de jugadores de definición, de ese jugador goleador, de ese jugador con hambre de gol, que ha hecho su historia en el fútbol europeo. Todavía sigue vigente, pero ha dejado, en los diferentes clubes que ha estado, ha dejado un señal muy, muy importante, y esto demuestra la calidad del jugador y de la persona. Uh-huh. Y después del Mónaco, David, viene otra etapa maravillosa en su carrera, emocionante también para quienes lo hemos seguido, y es la Juve, la posibilidad de conformar un tremendo equipo con jugadores como Cannavaro, como Zinedine Zidane en su momento, el título de goleo para usted, la Liga. Cuando uno le menciona a Juventus en esa época, no ahora, sino en esa época, ¿qué significa para usted la vecchia señora en Italia? Bueno, para mí fue un salto de calidad, cualidad y experiencia en mi carrera, que era necesario después de haber pasado 5 años en Mónaco y en un campeonato francés, donde la posibilidad de haber ganado títulos nacionales, poder haber estado presente con la selección francesa. Sentía esa necesidad de dar un cambio profesional a mi carrera, de querer imponerme en otra liga, de querer estar en un grupo donde ganarse ese puesto no era simple. Necesitaba esa necesidad de crecimiento, y la verdad que la Juve finalmente terminó siendo el proyecto más importante en mi carrera, por una cuestión de edad, porque me he quedado 10 años, porque he tenido la posibilidad de conocer entrenadores de una cierta altura, como Ancelotti, como Lippi, como Capello, Deschamps, haber podido compartir vestuario como los has mencionado, ¿no? Siempre me concentro, porque he jugado con muchísimos, pero haber tenido la posibilidad de jugar con 3 Balones de Oro, Zinedine Zidane, Pavel Nedved, Fabio Cannavaro, haber sido con el tiempo el primer extranjero a convertir más goles, superando a Omar Sivori, que es una leyenda muy importante de este club. Y bueno, la verdad que mi progresión y mis estadísticas y mi situación más importante en lo futbolístico ha sido la Juve, porque firmé mi contrato con 22 años y me fui a los 32, o sea que mi carrera profesional ha sido desde el máximo crecimiento al top, ha sido en este club, que me ha dado todo, profesionalmente, personalmente. Hoy en la actualidad, después de 6 años, sigo junto al club en otra situación, pero en un club que me ha brindado todo. Seguramente me ha hecho conocer lo que más interesante era para mí, era mi crecimiento futbolístico, el poder estar en un grupo de jugadores top, increíbles y con ambición, ¿no? Y seguramente después de haber conocido, cuando conoces un club de esta dimensión, lo más difícil viene después, ¿no? Porque uno está acostumbrado a centrar objetivos donde la derrota no hace parte del ADN de este club. Y es verdad que cuando conoces otras situaciones, te das cuenta que son clubes en el cual no te tenés que ir nunca. Pero bueno, las situaciones o las circunstancias de la vida también hacen eso. Y eso que usted marca desde el principio de la entrevista es muy importante, porque 10 años en la Juve solo demuestran que con sacrificio, esfuerzo, dedicación se pueden lograr grandes cosas, porque usted se ganó el corazón de una de las hinchadas más importantes del mundo. Pero ¿cómo era ese entorno de vivir en Italia, de un país tan desarrollado como lo es Italia,
Cuéntenos un poco más sobre eso y también sobre con qué jugador se entendía mejor, porque es que usted estuvo con una constelación de estrellas. ¿Cuál le facilitaba más el trabajo a usted? O sea, ¿se entendía mejor? ¿Tenía mejor relación dentro y fuera del campo? Bueno, a mí me tocó vivir este periodo en Italia donde era seguramente el campeonato europeo, pero al mismo tiempo mundial más importante, ¿no? En donde el Milan jugaban Shevchenko, Inzaghi, donde en el Inter jugaba Vieri, Ronaldo, donde en la Lazio jugaba Crespo, jugaba Salas. O sea, a mí me ha tocado vivir ese campeonato italiano que después perdió muchísimo y que hoy en día está en pleno trabajo de volver a lo que era. Entonces, para mí era fundamental poder imponerme en un campeonato tan difícil como este, ¿no? Es verdad que a mí me ha tocado vivir diferentes etapas por los diferentes entrenadores que me ha tocado vivir, ¿no? Entonces, cambio de sistema de juego. Es verdad que para mí finalmente en 10 años el jugador con el cual hemos hecho historia, porque esto es una realidad, es Alessandro Del Piero, en el cual hemos superado esa copia Sibori Charles, que era la copia más prolífica de este club. Y bueno, para nosotros haberlos pasados representa un signo de motivo, pero también de gran satisfacción. Es verdad que, bueno, a mí después citar uno solo me resulta muy difícil. Es verdad que cuando tienes la posibilidad de jugar, como te decía, con Del Piero, con Ibrahimovic, con Nedved, con Zidane, y en lo personal siempre he tenido una gran relación con Mauro Camoranesi, porque Mauro era un jugador que para mí era extraordinario por sus cualidades, por su técnica, y después teníamos esta similitud de estar o convivir juntos en el buen sentido, ¿no? El de frecuentarnos mucho, en el de compartir muchos momentos. Nos hemos compartido momentos buenos, menos buenos, y la verdad que es una persona al cual aprecio mucho, pero me ha tocado vivir, la verdad que con jugadores y entrenadores de un nivel extraordinario. Sí, tremendo equipo y tremenda época en la que, al menos en nuestro país, muchos se hicieron hinchas de la Juve por el fútbol que ustedes demostraban. David, y antes de pasar la página de la Juve, tengo que preguntarle por Juan Guillermo Cuadrado, que está ahora ahí en la vecchia señora, que ha tenido que adaptarse, aprender nuevas responsabilidades, nuevas funciones para ser tenido en cuenta por los entrenadores, y quizá hoy es el jugador de Selección Colombia más importante en cuanto a calidad, en cuanto a nivel de juego. ¿Cómo ve usted el momento de Juan Guillermo y el paso de estos años que ha tenido por la Juventus? Bueno, Juan no se discute en sus condiciones, ¿no? Es un jugador muy completo, que es verdad, como lo has dicho, ha tenido que reinventarse en una posición nueva, ¿no? Viendo y considerando que por características el fútbol italiano siempre ha cuidado sus raíces y sus costumbres, ¿no? Siempre en un juego por ahí mucho más defensivo de lo que podemos apreciar en otras ligas, ¿no? Y mismo si Juan es un jugador ofensivo, es verdad que en ese momento la Juventus no encontraba ciertas soluciones sobre ese lateral derecho con progresión, y es verdad que de a poco, bueno, le han empezado a dar una cierta confianza y él ha dado disponibilidad. Creo que esto ha sido la sintonía más importante, ¿no? De su disponibilidad de cambiar su posición, sabiendo que es un jugador internacional, sabiendo que, como todo jugador ofensivo, aprender la fase defensiva no es simple, por diferentes motivos, porque por ahí en la marca somos menos atentos, ¿no? En lo que es el jugador ofensivo a lo que es el jugador defensivo. Pero con voluntad, con mucho sacrificio, con muchas ganas. Es verdad que es un profesional absoluto,
siempre ha dado disponibilidad a cualquier tipo de posición que le ha tocado jugar, y ha demostrado finalmente de ser uno de los pilares en este equipo. Es verdad que ahora se ha producido un cambiamiento de entrenador, ahora todo se arranca nuevamente de cero, y bueno, un entrenador que tendrá sus ideas nuevas, y bueno, se verá donde Juan será más eficaz. Pero aquí lo más importante es que es un jugador muy considerado, es un jugador muy amado por sus compañeros, muy amado por el público en general, por sus dirigentes, y esto es muy importante para él mismo. Después tendrá que seguir demostrando sus cualidades, sabiendo que siendo uno de los pilares, sabe perfectamente que los objetivos es el de seguir creciendo y seguir centrando títulos, y esto él lo tiene muy, muy claro, y creo que se está preparando de la mejor manera para abordar este torneo, que será un torneo complicado, será un torneo importante, y bueno, con esa posibilidad de bueno, poder compartir mismo desde otro ángulo con un entrenador que también ha sido compañero, y esto creo que va a ser muy, muy importante para él. Don David, usted decía, bueno, inicia la era Pirlo con la necesidad o lo gran objetivo de ganar la Champions. ¿Cómo percibe usted a Andrea Pirlo como entrenador? ¿Y por qué cree que a la Juventus, siendo un gran equipo, le ha costado tanto ganar en Europa, siendo el dominador absoluto en los últimos años de la liga italiana, ¿no? Estuvieron muy cerca con usted de ganar la Champions, en el tiempo reciente también, en el 2015 si no me equivoco, pero es una tarea pendiente, ¿no? Bueno, queda evidente que la Juventus en las finales ha tenido siempre muchas dificultades a nivel internacional. Esto es una evidencia muy importante. Pirlo seguramente dará algo diferente a lo que han podido dar los entrenadores que han pasado. Hoy la realidad es que Pirlo es un punto interrogativo, ¿no? En el sentido de que será su primera experiencia, no solo a la Juventus, sino será su primera experiencia como entrenador. Esto tendremos que evaluar con el tiempo si la elección ha sido buena o no. Seguramente la dirigencia tendrá sus motivos por haberlo elegido. Tendrá que imponer sus ideas, tendrá que imponer su sistema de juego, tendrá que imponer sus jugadores, y tendrá que demostrar que los objetivos, que digo siempre lo mismo, más allá del entrenador, son siempre los mismos, y es verdad que lo que está quedando con mucha evidencia, que la Juve sigue en centrar sus objetivos nacionales, pero no se esconde que no ganar la Liga de Campeones es una problemática, es un gran problema. Entonces está la búsqueda de esa perfección para poder ganar esta competición. Una competición que sabemos que no es simple, porque como la Juve hay otros 10 equipos o más que tienen este mismo objetivo. Pero bueno, se está trabajando con mucha profesionalidad. Siempre ha sido las características de este club. Es verdad que, bueno, evidentemente hay un bloqueo que hace que la final la Juve no sea protagonista. Habrá que cambiar esta actitud, habrá que cambiar esta línea de seguimiento, y veremos si en este caso Pirlo será la persona indicada para darle este salto de cualidad que falta. Ojalá sea así. David, una última cortica antes de pasar a River, y que tiene que ver con el fútbol italiano. Esta temporada tuvimos un promedio de gol impresionante, vimos una máquina de matar, de hacer goles, como el Atalanta, que priorizó siempre ir al frente, el Inter otra vez disputando final de un campeonato internacional y también marcando una importante cantidad de goles. Está cambiando un poquito el fútbol italiano, que siempre ha sido reconocido por el tema del catenaccio, de privilegiar la defensa,
y ahora de pronto se está dando más libertad para atacar y para hacer goles? Sí, esto es una gran verdad. El fútbol italiano ha cambiado actitud sin olvidarse de sus costumbres, sin olvidarse de sus raíces, que siempre ha predominado el fútbol. No sé si decirte defensivo, pero ordenado, seguramente siempre ha sido una prioridad del fútbol italiano. Pero estamos viendo que esta política ha cambiado, ¿no? Donde los equipos se exponen más, donde buscan dan una idea diferente a lo que era, sobre todo el aspecto ofensivo. Y hemos visto que hay equipos que realmente han hecho la diferencia, como ha citado uno que ha sido el Atalanta, con un entrenador italiano, un entrenador que tiene una cierta edad, pero que siempre ha querido darle un predominio diferente a la idea del fútbol italiano, o sea, jugar y atacar. Y esto creo que sea algo muy interesante. No nos tenemos que olvidar que el fútbol es espectáculo también y que la gente del público también viene por eso. Pero este cambiamiento para mí creo que es positivo para el fútbol italiano. Estamos viendo que muchos jugadores están dando disponibilidad. Creo que el caso más oportuno siempre a citar ha sido el de Cristiano Ronaldo, un jugador que ha querido venir en Italia por diferentes motivos. También sabemos que lo económico también cuenta, pero se ha encontrado en una liga en la cual se siente cómodo, en el cual ha visto que era por ahí diferente a lo que pensaba de lo que podía representar el fútbol italiano en relación al fútbol español, y estamos viendo que el fútbol italiano está creciendo en este aspecto, y esto creo que sea un aspecto muy, muy positivo en estos cambiamientos. Claro que sí. Bueno, les propongo un viaje. Cojamos un avión de Italia y vámonos a Argentina. Don David, ¿qué significó para usted jugar en River, teniendo en cuenta que tenía el desafío de llevar a River de regreso a primera, que no era desconocido para usted porque en el 2006 lo hizo de manera brillante con la Juventus? Su experiencia la aportó y fue muy determinante para lo que fue el regreso de River a primera división, ¿no? Bueno, para mí River fue en lo emotivo cumplir un sueño de hincha, de poder jugar con esta camiseta, de poder sentir el fervor de lo que es el fútbol argentino y más exactamente de lo que es o lo que representa River en general. Y la verdad que la no reflexión de venir en una situación muy difícil para River. Creo que esto fue algo también muy, muy superlativo, fue con una edad importante el querer sumarme a esta idea, que era una idea sí muy precisa como objetivo, que era devolver River a primera, pero sin reflexión del momento que estaba atravesando River, un momento muy delicado, un momento histórico en el cual fue muy negativo, pero es verdad que bueno, para mí fue una experiencia única. Es verdad que con un final feliz, pero es verdad que, bueno, la verdad que poder conocer, visto y considerando que me había ido muy joven a Europa, quería conocer esa adrenalina de lo que representa el fútbol sudamericano, de lo que representa River, de lo que representa su público, y es verdad que el público me aceptó, el público amó en un cierto modo mi juego, mi forma de ser, y la verdad que en esos 6 meses fueron inolvidables para mí. El reconocimiento del público cada vez que voy a Argentina es increíble, y bueno, yo creo que los ídolos son los que aportan durante años, ¿no? Como me ha tocado vivir a mí en la Juve. Y la verdad que el amor en esos 6 meses que me ha dejado River ha sido increíble, ¿no? Sentirme un ídolo, pero ver que la gente necesitaba respaldarse en gente que trate de aportar algo más al club. Y la verdad que a mí me tocó vivir esa experiencia que fue fuerte, fue única y fuerte. Es verdad que muchas veces hablamos de emociones, de lo que puede representar ganar, como en la actualidad de River, una Copa Libertadores, que es una emoción sana, una emoción positiva, y haber visto lo que me ha tocado vivir, que es la misma
si podemos decir, una emoción pero diferente, ¿no? Porque es de sacarse un peso de encima, y la verdad que ha sido una mochila pesada por todos. A mí la verdad que me tocó vivirlo en una manera muy de final de carrera, o sea que lo viví desde otro punto de vista, aprovechándolo, pero es verdad que de entre muchos de mis compañeros vi una emoción muy fuerte, porque era una carga muy pesada. River ha vuelto a lo que siempre ha sido su historia, a ser protagonista, pero ese momento fue un momento no simple, porque era un momento en el cual no todos se querían subir al barco, no todos se subieron al barco, y hoy es más fácil subirse al Titanic, ¿no? Porque hoy River se ha transformado nuevamente en un transatlántico. Lo nuestro era más una canoa, era más difícil, pero la verdad que a mí me tocó vivir esa experiencia, la verdad que fue algo inolvidable, tanto en lo deportivo como en lo emotivo. Seguro, y el hincha de River lo agradece profundamente. Y en ese transatlántico, David, como usted lo llama, hoy viajan 3 colombianos. Juan Fernando Quintero, que está a punto de bajarse para irse a China, Jorge Sí. Carrascal y Rafa Santos Borré, que tuvo una buena Copa Libertadores. ¿Cómo los ve? Y específicamente quiero preguntarle por el caso de Juanfer, porque a nosotros en Colombia nos ha sorprendido que deje River para irse al fútbol chino teniendo todavía 27, 28 años. Bueno, como has visto, es una de las tendencias que tendrá que mejorar River con el tiempo. River era una escuela en el cual en los años 90 hemos visto jugadores como Almeida, como Salas, como Crespo, en el cual irse de River era irse al fútbol europeo, ¿no? Irse a esa gran nación de fútbol, ese gran club, esa gran historia. Es verdad que los tiempos han cambiado, es verdad que desde mi punto de vista, es verdad que es un desperdicio, si podemos decir así, que este tipo de jugador, con la calidad, con las cualidades, con lo mental, terminan en estas ligas, que son ligas más en un aspecto económico que por ahí en un aspecto deportivo, ¿no? En el cual es gente joven que todavía tiene mucho para dar, mucho para aprender, mucho para conocer, y bueno, se pierde por diferentes motivos en este tipo de negocio, porque finalmente no nos tenemos que olvidar que el fútbol también es un negocio y hace parte. Pero es verdad que bueno, que River hemos visto que los últimos casos, desde Juanfer al Piti, que se ha ido a jugar en Estados Unidos, a otros jugadores que han ido a limitar este tipo de ligas, qué lástima, porque ese fútbol tan apreciado por todos termina en estos campeonatos diferentes a los que nos gustaría ver este tipo de jugadores, ¿no? Pero bueno, es una nueva tendencia, es una nueva necesidad de parte de los clubes. Evidentemente es una opinión entre la cual los jugadores tienen este deseo, y bueno, hay que respetar, mismo si en lo emocional preferimos que este tipo de jugador se encuentre en ligas mucho más importantes que estas. Una corta de River para pasar ya a la selección francesa, entregarle el detalle que le tenemos de Más Allá del Deporte. Está espectacular lo que le tenemos, e ir cerrando ya la entrevista. ¿Qué tanto evolucionó el fútbol argentino? Porque es que usted jugó en 1994 y luego volvió en el 2013, 2014, que se fue a Newell's. ¿Qué tanto evolucionó el fútbol argentino? ¿Hubo mucho cambio o prácticamente sigue siendo el mismo? Bueno, hoy es un fútbol mucho más dinámico, el fútbol argentino. No nos tenemos que olvidar que el fútbol argentino es un fútbol de promesa, ¿no? El fútbol sudamericano se ha transformado en un fútbol en el cual a nivel profesional dan confianza a chicos muy jóvenes, de calidad. Estamos hablando de jugadores que pueden integrar tranquilamente un plantel profesional. Y es verdad que esto te da la posibilidad de crecer en una velocidad mucho más amplia. La realidad del fútbol sudamericano, a mí me ha tocado hablarlo abiertamente, porque es algo que se comprueba muy fácilmente, de saber que los chicos debutan muy jóvenes
y el que es de calidad, el bueno, el fenómeno, tiene una corta vida, ¿no?, en lo que es el fútbol sudamericano para trasladarse rápidamente al fútbol mundial. Si es lo lógico, es el fútbol europeo, porque el fútbol sudamericano representa esa raíz de calidad, de ser diferente al jugador europeo, ¿no?, de ese toque, de esa técnica, de esa virtud diferente al fútbol europeo. Pero bueno, yo creo que el fútbol argentino está en crecimiento, hay jugadores que están demostrando de tener mucha cualidad, y esto creo que es importante para el fútbol en general. Pero bueno, tenemos que seguir sobre estas bases. Yo creo que hay un gran cambiamiento también de entrenadores jóvenes, y esto es bueno también para el fútbol en general, porque tienen otra visión, otras virtudes, otra imaginación, y lo están demostrando muchos entrenadores entre sí que este cambiamiento se está haciendo en positivo. David, a propósito de entrenadores, y ya que usted toma este tema, James Rodríguez está muy pronto a ser anunciado como nuevo jugador del Everton, tercera experiencia con Carlo Ancelotti. Lo tuvo en el Real Madrid, en el Bayern, y ahora lo va a tener en la Premier League. ¿Qué tipo de entrenador es Carleto, usted que lo tuvo, y qué tan sano puede ser que se vaya creando esa imagen de que el jugador pues logra rendir es cuando tiene un técnico que lo quiere a su lado y con otros le ha costado un poco más? Bueno, esto es una posibilidad enorme para un jugador cuando tiene la confianza de su entrenador, ¿no? Y quedó demostrado que Carlo Ancelotti es un entrenador en el cual cuenta mucho sobre él. A mí me ha tocado vivir con él como entrenador en el año 2000, en el cual era su segunda experiencia como entrenador. Carlo Ancelotti ha tenido un mejoramiento en la gestión de sus grupos notable. Dicho y hecho, es uno de los entrenadores más ganadores a nivel internacional, y creo que cree fuertemente a las virtudes de James. Estamos hablando de un jugador de un nivel extraordinario, que ha tomado la buena decisión de mi punto de vista, porque creo que para el futbolista de alto nivel lo más importante es jugar, es sentirse importante dentro de un proyecto, es sentirse importante dentro de un grupo, y creo que ha hecho la buena elección, sabiendo y considerando que estar en el Real Madrid es una oportunidad única. Para muchos puede ser como comodidad, y James ha hecho todo lo contrario, quiere imponerse, quiere jugar, y esto creo que es una ventaja. Creo que es una ventaja de un jugador que quiere seguir demostrando, y bueno, como todo jugador que quiere imponerse, a ponerse bien físicamente, a dar disponibilidad, a creer en lo que pretende el entrenador, confiar en sus compañeros, y creo que volveremos a hablar muy positivamente de un jugador extraordinario que todavía quiere seguir sumando. Ya estamos en la etapa final de este vuelo y lo hemos llevado a Italia, Argentina, Francia. Viajó gratis hoy con Más Allá del Deporte, don David. Pero le quería preguntar precisamente por esa etapa en la selección francesa. ¿Cómo vivió esa primera convocatoria, el jugar con Zidane, el ser campeón del mundo? Porque con Zidane después se lo iba a encontrar en el club, en la Juventus. Entonces ya tenían como cierto chip de entenderse porque jugaban en la selección, ¿no? Bueno, para mí la experiencia con la selección de Francia fue notable por diferentes motivos. Los más importantes que me ha tocado vivir, que me ha dado Francia la posibilidad de ser campeón del mundo y ser campeón de Europa, ¿no? Los dos trofeos a nivel selección nacional más importantes para un jugador. Una Copa del Mundo, sabemos que es no sé si decirte el objetivo, pero el sueño de cualquier niño que crece con esa idea de jugar al fútbol. Es verdad que a mí me ha tocado vivir en un grupo fantástico, en el cual también estaba Zidane, que me ha tocado vivirlo después a nivel club, y la verdad que es una generación que ha marcado una historia única. Hoy el recuerdo de esa generación 98-2000 sigue vigente. Francia, después de 20 años, ha vuelto
a ser protagonista y ha ganado su segunda Copa del Mundo, pero es verdad que el reconocimiento hacia nosotros sigue siendo notable, y es verdad que para mí la selección nacional reúne todos los ingredientes de lo que es el alto nivel, donde se encuentran los mejores jugadores del mundo, donde una Copa del Mundo representa la unión sacra del fútbol, y la verdad que me ha tocado vivir esta experiencia, más allá de ser buena o mala, pero la verdad que fue una experiencia única. Para mí la selección de Francia tendrá un reconocimiento importante en mi vida por lo que me ha tocado vivir y lo que me ha dejado demostrar demostrando mis cualidades. David, ¿hubo chance en algún momento de jugar con Argentina? ¿Fue decisión suya jugar con Francia o simplemente la única invitación que le hicieron fue del equipo galo? No, en realidad la única posibilidad que tenía era jugar con Francia por una cuestión burocrática, que no siendo nacido en Francia no podía adoptar el pasaporte argentino. Entonces a los 16 años tuve que elegir entre un cierto modo entre el pasaporte francés y pasaporte argentino, pero para venir en Francia la única condición que se me imponía era de tener el pasaporte francés, entonces no tenía opción de elección. Entonces es verdad que después las cosas para mí se dieron muy, muy rápidas, pero la verdad que nunca existió la posibilidad de estar convocado por la selección de Argentina, perdón. David, ya que estábamos hablando de la selección argentina, y con esto ya para ir cerrando este bloque y meternos en el bloque humano y la sorpresa que le tenemos, ¿cómo analiza el momento de Messi? Porque se habla de su particular salida, de que puede salir del Barcelona, un jugador que le ha entregado tanto, no solamente al Barcelona, sino también a Argentina y al fútbol mundial. Eso, ¿cómo se puede analizar? ¿Usted dónde lo vería? Y quizás es el momento oportuno para salir del Barcelona, teniendo en cuenta que viene de salir vapuleado de la Champions, que no es culpa de él, porque esto es un juego en conjunto. Pero ¿usted qué piensa al respecto? Mira, va a ser la respuesta más simple y más fácil para mí, va a ser muy corta, porque detrás de ustedes estoy justamente viendo las informaciones y Messi ha declarado oficialmente que se queda en el Barcelona. O sea que todo el resto no cuenta más. O sea que Messi seguirá siendo jugador de Barcelona. Excelente. Bueno, entonces, mientras ya le vamos a entregar su regalo, espéreme un momentico que estoy coordinando, pero mientras tanto, Julián, ¿qué le parece si le preguntamos el bloque de las preguntas o de los interrogantes, mejor corticos? Iniciemos. Sí, David, exacto, estas son preguntas muy cortas para respuestas cortas, como pimponeado, como lo llamamos aquí en Colombia. ¿Cuáles son sus actividades favoritas? Después del fútbol, ¿qué otras cosas disfruta hacer David Trezeguet? Me gusta estar con mi familia, estar con mis amigos, y en lo deportivo me gusta mucho jugar al tenis. ¿Cuál ¿Tiene fue? algún libro? Sí, Cristian, perdón. No, siga, Juli, tranquilo, hágale. ¿Tiene algún libro favorito, David? No soy de libro. ¿Cuál es su canción favorita? Mi canción favorita, no, en este momento no tengo una canción preferida. Es verdad que me gusta mucho todo lo que es la música house. Soy muy cercano, aparte porque tengo conocimiento de amistad con David Guetta, con Bob Sinclair, con personajes franceses que han hecho una historia muy fuerte en este aspecto de música. Sí, está bastante bien de amigos. ¿Algún plato favorito o comida favorita, David? Como argentino, el asado. Sí. Como francés, el foie gras. Ajá. ¿Y qué es ese plato? El foie gras es una especie de paté. Ah, ok. ¿Paté es como atún? No, un paté hecho de canax y de pato en Francia. Ajá. Un plato muy especial. ¿Cómo se describiría David Trezeguet en una sola palabra? Humilde.
Totalmente de acuerdo, ¿Qué lo coincidimos. pone? Sí, así es. ¿Qué lo pone de mal humor? ¿Qué me, qué me pone de mal humor? Las mentiras. ¿Y qué le genera felicidad mientras le entregamos este obsequio que le tenemos en Más Allá del Deporte? Ver crecer mis hijos. Ver crecer sus hijos. Importante, ahorita veíamos a su hijo. Sí, Es como una andaba dando relación, vueltas por aquí. Sí, es como hace una rato. relación muy cercana, se nota que lo quiere muchísimo, es increíble ver esto. No lo podemos ver un instante ahí con ustedes. Bajó con la madre. Ah, ok. Bueno, le tenemos la sorpresa, David. Sé que este hombre se demoró mucho tiempo desarrollando esto y esperamos que le guste. Diego, ¿cómo está? Bienvenido. Diego. Hola, Sí, Diego, adelante. hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, señor, todo muy bien. Pues, bueno, muy buen día, un saludo. Espero que estén muy bien. Saludándolos desde aquí, desde la ciudad de Medellín. A David, un honor, un placer conocerte. Gracias. Bueno, esta sección del programa, que es una parte, bueno, es una sorpresa. Eh, bueno, en esta oportunidad, pues, quiero mostrarte mi trabajo. Quiero, pues, que me cuentes si voy bien. A ver. Muy bien, muy bien. Muy bueno el retrato, muy lindo, muy bueno, muy bueno. Bueno, qué bueno que te haya gustado. Esta es la sorpresa que te tenemos en Más Allá del Deporte. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diego Acosta. En el mundo artístico mi nombre es Polo. Bueno, me encantó retratarte. Es un placer conocerte. Bueno, este programa siempre, pues, me da la oportunidad de conocer gente muy interesante y gente muy especial en el nivel del deporte. Me alegra mucho siempre que puedo compartir con alguien del fútbol y que, pues, tuvo escribió su nombre en la historia del fútbol de una manera muy significativa. Siempre te recuerdo en la PlayStation cuando jugaba con la selección de Francia. Y bueno, nada, es un honor para mí haberte retratado y bueno, que te haya gustado. Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Te Me voy a, encantó. te voy a hacer llegar el retrato, te voy a etiquetar en el Instagram y bueno, sí. Buenísimo. Además, Te agradezco. además que me hagas ahí el aguante, sería súper chévere. Buenísimo. Vale, te mando Te agradezco. vale. Gracias. Gracias, Te Diego, mando un gracias. abrazo. Muchas gracias. Y ya Cristian. para cerrar, muchas gracias Diego por su tiempo y esfuerzo. Para cerrar, juega mucho a la Play. Tuvo la oportunidad de jugar con usted mismo, de escoger esa selección francesa y meter muchos goles con David Trezeguet, pero manejando el mando, manejando el control. Claro que sí, No. obviamente. Bueno, No, David. bueno Diego, gracias. Mira, muchas gracias a ustedes allá en el estudio. Cristian, un abrazo. Un Gracias. abrazo. Gracias. Bendiciones. Hasta luego, David. Gracias. Hasta luego, gracias. Y David, marcó muchos goles en la Play manejándose usted mismo, teniendo el control usted mismo. Sí, algunos de hecho, algunos en algunos momentos de concentración que nos juntábamos en una habitación
hemos jugado muchas veces, sobre todo, bueno, a una edad mucho más joven que la actual, ¿no? Así que, no, fue una experiencia muy, muy buena. Hemos crecido con estos, es verdad que era algo único vernos a sí mismo, ¿no? En un juego, la verdad que dando alegrías al público. Hoy en la actualidad es lo mismo. Así que, la verdad que muy, muy, muy buena experiencia. Bueno, don David, muchísimas gracias por este tiempo en Más Allá del Deporte. Gracias a ustedes. Tal vez se nos quedaron cosas en el tintero, pero aspiramos a tenerlo en una segunda ocasión. Muchísimas gracias y de verdad Gracias y bueno, un gran saludo para ustedes y lo mejor para ustedes. Un abrazo. Gracias, David. Adiós. Chao. Chao. Bueno, Julián, como conclusiones, ¿qué podemos sacar de esta entrevista? Además que estuvo muy interesante. Tratamos de tocar todos los temas que teníamos pactados. Por ahí se nos fue alguno, como la final del 2006. De pronto ondear un poquito más en el proceso Koeman. Pues con esta noticia de que Messi se queda finalmente. Pero bueno, fue más que interesante tener a David Trezeguet, ¿no? Sí, señor, sin ninguna duda. Creo que es un personaje que entiende muy bien el juego y que logra plasmar con sus palabras todo aquello que vivió, porque hemos tenido, y usted ha tenido la posibilidad de charlar en este espacio con grandes glorias del deporte, y creo que David Trezeguet está a la altura de ese tipo de personajes. Me quedo con su declaración sobre Juan Fernando Quintero. Dijo de frente que es un desperdicio que Juan Fernando a los 27 años se vaya al fútbol de China, que él no lo comparte, y yo estoy absolutamente de acuerdo con esa opinión. Y su opinión sobre el tema James Rodríguez y lo acertado de la decisión de en este momento de crisis buscar ese tipo de medidas y buscar el abrigo de un entrenador que lo quiere como Carlo Ancelotti. Y sobre todo que decía algo muy interesante, que es que va a jugar, porque si se lleva a James a un nivel como a un equipo como el Everton es para que sea titular, y eso es muy importante. Como usted lo decía bien en una columna que escribió, no es un retroceso. Bienvenido el retroceso, me corrige si es por ahí si era por ahí la idea. Permitido el retroceso. Exacto. Y usted lo describió muy bien, porque lo que él decía es muy cierto. El jugador vive de los minutos, de los partidos, y yo creo que James Rodríguez, y más con esta era Queiroz que está empezando en selección, tener continuidad y tener ritmo va a ser determinante. Así es. Bueno, Julián, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Realmente, pues, no, hombre, gracias a usted. Es como un sueño, porque lo conozco hace mucho tiempo, pero nunca habíamos podido tener el placer, o no había podido tener el placer de compartir escenario con usted, y me divertí muchísimo. Espero que la gente que estuvo por ahí comentando muchas cosas también lo haya disfrutado, y bueno, fue un gran espacio. Muchísimas gracias al público, a los oyentes, a los que nos estuvieron viendo. Realmente pues se trabaja por ustedes para brindarles una entrevista muy amena, y creo que en este espacio, en esta entrevista se logró. ¿Usted qué piensa, Julián? Sí, absolutamente. Yo la disfruté mucho, Cristian. Nuevamente le agradezco la invitación, la posibilidad de hablar con una gran figura del fútbol como David Trezeguet y de compartir espacio con usted, que sabe de mi admiración y de mi cariño. Muchas gracias, Cristian, y un abrazo a toda la gente que nos acompañó. La admiración es mutua. Bueno, hay que seguir pendientes también del Tour de France, que se vienen etapas definitivas la próxima semana. Todavía queda mucha carretera, pero se van definiendo los espacios y los candidatos. Así que muchísimas gracias. Bajo la producción de André Felipe Camacho, y bueno, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que estén muy bien.